Noches, directora Olga Quispe, estimados estudiantes presentes. Vamos a empezar entonces con la sesión del día de hoy. Bien, estamos trabajando el campo de humanidades. En este caso vamos a empezar con el área de comunicación. Para ello les voy a presentar un PPT, ¿no? Para poder hacer más didáctica la clase. Directora, disculpe, no puedo presentar. Algo pasa. Ahora sí. Ya, ahora sí. Listo. Se observa, ¿no? Sí, listo, vamos a empezar. Entonces, la sesión del día de hoy, en la sesión del día de hoy vamos a tratar el tema del sintagma. ¿Qué es el sintagma en sí? Bueno, es un término, un nombre que ha cambiado, un nombre reciente, ¿no? Reciente, pero es comúnmente conocido como la oración. Bien, antes de pasar a ver lo que es el sintagma, vamos a ver lo que es, cuál es el título de la sesión del día de hoy. En este caso es reconocer los sintagmas u oraciones presentes en textos argumentativos promoviendo la importancia del agua. Recuerden, estimados estudiantes, que en 2 sesiones anteriores hemos estado trabajando el tema de textos argumentativos, referente a lo que es cómo promover medidas, ¿no? De prevención de la contaminación del agua en este caso, ¿no? La competencia que corresponde en este caso al área de comunicación que vamos a trabajar es leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Bien, la capacidad que vamos a tomar en cuenta es reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Básicamente nos vamos a centrar en la estructura en sí, en la estructura del texto argumentativo. Desempeño. Explica la intención del autor considerando diversas estrategias discursivas utilizadas, las características del tipo de texto argumentativo y género discursivo. Además, explica distintos puntos de vista, contraargumentos, porque al final vamos a argumentar y contraargumentar, ¿no? Y si se presentan ambigüedades, también, ¿no? Y las representaciones socioculturales presentes en el texto. La competencia transversal, 2 competencias transversales que se trabaja, según el currículo nacional, ¿no? Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TICs, ¿no? Y gestiona su aprendizaje de manera autónoma. El propósito de la sesión del día de hoy es reconocer la importancia del sintagma para su posterior redacción de un texto argumentativo respecto a las maneras de prevenir la contaminación del agua. Dentro de los criterios de evaluación que vamos a tomar en cuenta es el reconocimiento de los tipos de sintagmas en un texto argumentativo. Y como producto final vamos a obtener lo que es la redacción de un texto argumentativo sobre las maneras de prevenir la contaminación del agua. Si bien es cierto, hemos observado que en sesiones anteriores ha habido problema o dificultad para poder redactar una tesis, ¿no? Una tesis o una idea, ¿no? Que no es igual a un tema, ¿no? Y tiene que ver mucho con esto, con lo que es el sintagma, y esta parte lo voy a aclarar. Bien, antes de pasar, vamos a ver cuáles son las normas de convivencia que debemos tomar en cuenta. Vamos a considerar 8 normas de convivencia. La primera norma, se debe ingresar puntualmente a clases según el horario mediante el grupo de WhatsApp u otro medio. Y bien, con ustedes la gran mayoría ingresan puntualmente, a pesar que tienen muchas actividades y otros se van conectando ya en el camino del trabajo, pero ahí, ¿no? Ahí están, ¿no? 2, al ingresar a la sesión virtual debe presentarse correctamente, apellidos y nombres, ¿no? Él o la docente pasará lista al inicio, intermedio y anotará la falta justificada durante la clase, ¿no? Y ustedes ya se han presentado a través de WhatsApp, ¿no? Y así, ¿no? Lo primordial de la norma que vamos a establecer en este día es que ustedes, estudiantes, participen de manera interactiva, ¿no? Participen de manera constante en esta clase virtual, ¿no? A través de esta plataforma Zoom. ¿Ya? Es importante esta parte 6, por favor, respetar y escuchar las opiniones de nuestros compañeros de clase, por favor. Si ustedes van a participar, abajo, si ustedes han observado, hay una manito, levantan esa manito, ¿no? Y de esa manera, pues, se le dará pase para que ustedes, pues, intervengan, ¿no? Y no crear un desorden.
Bien, usar también otro punto importante, usar adecuadamente y significativamente los teléfonos móviles, laptops y computadoras durante las sesiones de aprendizaje de manera virtual, ¿no? Si tienen por ahí un teléfono o no están usando su celular, pónganle por favor en vibrador o silenciador, ¿no? Para que de esa manera no interrumpamos la clase. Bien, vamos a pasar entonces, ahora sí, vamos a empezar entonces con la sesión de hoy. Observen por favor, a ver, ¿qué dice aquí? Los ashaninkas o ashánicas bailarán sus danzas. ¿Qué idea les despierta o les da a conocer esta parte? A ver, estudiantes. Marilyn, a ver Marilyn, por favor, gracias. Buenas noches, buenas noches, compañeros. ¿Qué tal, Marilyn? Buenas noches. Lo que puedo entender con ese título, ¿no? Que se está refiriendo a una, por decir, una cultura de indígenas o quizás a unas costumbres, ¿no? Que quizás donde dice bailarán sus danzas, se refieren a que lo van a hacer quizás en un momento de ritual o algo así. Ya, bien, estamos hablando de quién hablamos en este caso, de un grupo de sujetos, ¿no? Exacto. ¿Quiénes son? Exacto. Los ashaninkas, ¿no? En este caso es un grupo de indígenas, ¿no? Amazónicos, ¿no? Al igual que los boras, al igual que los aguarunas, ¿no? Un grupo de indígenas, ¿no? De la Amazonía, básicamente, ¿no? ¿Qué acciones realizan estos ashánicas? Bailarán, ¿no? Ajá, van a bailar. Esa es la acción que van a realizar, ¿no? Estos seres, ¿no? ¿Y qué van a bailar exclusivamente? Sus danzas, ¿no? Propias Las de ellos, danzas. ¿no? Muy bien. ¿Y qué idea te despierta todo eso de acá? ¿Por qué crees que estoy mencionando? A ver, si ya inicialmente ya he mencionado cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, por lo que usted me está indicando, podría ser que, porque esta es una oración, se supone, ¿no? Lo que es, Claro, hablaríamos... Así es, una oración. Indicando sujeto, predicado, ¿puede ser? Correcto, Marin, claro, ¿no? Entonces, es importante considerar que una oración tiene la siguiente estructura, ¿no? Básicamente, la estructura de una oración es sujeto y predicado, ¿correcto? Exacto. Correcto. ¿Quiénes serían los sujetos? Serían los ashaninkas, ¿no? Y predicado es la acción. Correcto, ¿no? Cuando hablamos de sujeto, ¿no? Del sujeto responde la pregunta, ¿no? ¿De quién? ¿De quiénes hablamos, no? ¿Quiénes bailarán sus danzas? ¿Quiénes realizan esa acción? Se refiere a cosa, al lugar o al animal, más que todo. Ajá, ¿quiénes realizan? La persona, mejor dicho. Correcto, ¿no? O de quién se habla. Refiere. Exacto. Persona o de quién se habla en este caso, ¿no? Ajá, a quién se especifica, mejor dicho. Correcto. Y el predicado sería la acción que realiza. En este caso, bailarán sus danzas, ¿no? Ajá, bailarán la acción. Dentro de un predicado se identifica un elemento esencial. Tráeme el cargador, ¿por qué no está en clase? Dentro del predicado se reconoce un elemento esencial. ¿Cuál es ese elemento esencial? Dentro del se puede presenciar lo que es el núcleo del sujeto, núcleo del predicado. Claro, en este caso el predicado. Dentro del predicado sería el verbo, ¿no? El verbo o llamado también. Ajá, también el verbo. Correcto, muy bien, Marilyn. A ver, ¿alguien más podría opinar al respecto? ¿Alguien más podría comentar al respecto? Gracias, Marilyn. ¿Aló, aló? A ver, ¿qué nos dice? A ver, Fanny. ¿Aló? Aló, Miss, ¿me escucha? Sí, Fanny, sí, Fannycita, a ver. Miss, ahí recordando, pues, Miss. Recordando. Muy bien, Fanny, muy bien. Sí, ¿no? Algo recordando, ¿no? Un tema nuevo, ¿no? Sí, Miss, así es. Bien, vamos a pasar entonces a otra parte, a ver, a otro PPT, otra diapositiva.
A ver, observemos entonces, a ver, hemos dicho que básicamente una oración está compuesta por dos partes, ¿no? Sujeto, predicado, ¿correcto? Sujeto, predicado. Sujeto en este caso es de quien se habla o de quien se dice. En este caso el sujeto serían los Ashaninkas, ¿no? Y el predicado es todo lo que se dice del sujeto. O sea, ¿qué acción realizan los Ashaninkas? Bailar. ¿Bailar qué cosa? Sus danzas. Todo eso es el predicado. Entonces, una oración está compuesta por un sujeto y predicado, ¿no? Básicamente hablando de una oración o sintagma bimembre, ¿ya? Bimembre. Bien, pasemos a esta parte, este cuadrito, a ver. Un poquito más claro, a ver. Tenemos la oración, tres famosos actores de la televisión peruana. Tres famosos actores de la televisión peruana. Bien. Bien, observamos tres cantidad. Cuando hablamos de cantidades, 1, 2, 3, 4, 5, en este caso pues se considera, ¿no? Dentro de una categoría gramatical, eso se considera como un determinante, o conocido también adjetivo cardinal, ¿no? Y famoso sería un adjetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque denota una característica, ¿no? De alguien, está hablando de alguien. ¿De quién está hablando? De los actores, ¿no? Y el sustantivo es de quien se habla, ¿no? El sustantivo. O en una oración conocido también como sujeto, ¿no? Y tenemos aquí el de la televisión peruana, de, que sería la preposición. Las preposiciones son conectores, ¿no? Una preposición más un grupo nominal, que sería en este caso la televisión peruana, ¿no? Bien, esto lo vamos a pasar más adelante, vamos a trabajar de manera más detallada. Bien, pero ¿qué entendemos por sintagma? A ver, antes de pasar, a ver. A ver, ya lo dijo Marilyn. A ver, ¿alguien más podría mencionar respecto? A ver, ¿qué entendemos por sintagma u oración? Julie. Nada. Aló. Leonardo. Miss, disculpe, ¿cuál fue la pregunta, Miss? ¿Qué entienden ustedes por sintagma u oración? La sintagma u oración. Tengo, por ejemplo, aquí la oración. Los ashánicas bailarán sus danzas. Esta es una oración. ¿Qué entiendo entonces ahora? ¿Cómo yo podría definir a una oración o sintagma? Yo les pregunto, ¿ashaninkas es una palabra o no? Dime. ¿Eso no es una palabra, ashaninkas? Ashaninkas, sí, buenas noches. Sí, Es un grupo de personas o nativos, como le podemos llamar. Claro, pero en este caso, Leonardo, estoy preguntando, ¿qué entienden ustedes por oración o sintagma? Por oración yo entiendo que es una frase con un personaje, o sea, con una persona en específico, ya sea por lo menos, en este caso, se refieren a los Ashaninkas, ¿no? Claro, el sujeto, pero ojo que no necesariamente el sujeto tiene que ser persona. Podríamos hablar persona o cosa. de objetos. Un objeto en específico, creo yo. Claro, pero ¿qué entendemos en sí por oración en su conjunto? A ver. Miss. ¿Es un concepto de la oración? ¿Julie? Miss, ¿es una palabra o grupo de palabras? Correcto, ¿no? Si ustedes observan Sería aquí el tenemos la núcleo. palabra El ashánica. núcleo, Miss. Correcto. Cuando ashánicas es una palabra, ¿correcto? Los también es una palabra. Bailarán es un verbo, pero también es una palabra. Sus también es una palabra. Danzas también es una palabra. Claro que en algunos casos, en el caso de sus, los, no funcionan por sí solos, necesariamente requieren, ¿no? De en este caso, de un sustantivo, ¿no? Para que pues tenga pues significado, ¿no? Por sí propio, ¿no? Entonces, ¿podríamos definir la oración como un conjunto de qué? ¿Un conjunto palabras. de qué?
un conjunto de palabras, ¿no? Básicamente conformada por dos partes, sujeto y Predicado. Bien. Entonces ahora pasemos a ver. ¿Qué nos dice la definición? A ver, ¿qué es un sintagma? Sintagma u oración, ¿ya? Es una palabra o conjunto de palabras que se articula alrededor de un núcleo para cumplir juntas una función sintáctica, ¿ya? ¿Cuál es la función sintáctica? En este caso de sujeto, predicado, más un complemento. Veamos, a ver, vamos al siguiente, a ver. Vamos a ver, ¿y cuáles serían las clases de sintagma? A ver, ¿tienen alguna idea de clases de oraciones o sintagmas? ¿Recuerdan? Sintagma nominal. Ya, sintagma nominal. Verbal. Sintagma verbal, muy bien. Adjetival. Adjetival, muy bien, Marilyn. ¿Habrá alguno más? Preposicional. Preposicional. Preposicional, muy bien, ¿no? Adverbial. Adjetival. Adverbial también, Miss. Muy bien, muy bien. ¿Perdón, Miriam? Adverbial también, Miss. Muy bien. Vamos a ver entonces cada clase de sintagma. A ver. Bien. Vamos a empezar entonces con el sintagma nominal, ya que es el sintagma u oración nominal más típico, más conocido, ¿ya? Dice, a ver, empecemos entonces. Dependiendo del núcleo del sintagma, distinguimos 4 grupos sintácticos básicos. Un favor, ahora sí, por favor, les pido que apaguen su audio, ¿sí? Por favor. Apaguen su audio. Listo, ahora sí. Entonces, dependiendo del sintagma, del núcleo del sintagma, distinguimos 4 grupos sintácticos básicos. Empecemos entonces con el sintagma nominal. ¿En qué consiste el sintagma nominal u oración nominal? En este tipo el núcleo es un sustantivo, pronombre o un término sustantivado. Cuando hablamos de sustantivo, hablamos de todo lo que nos rodea. ¿Qué nos rodea a nosotros? A ver, en la vida, en este momento, por ejemplo, estamos rodeados de personas, estamos rodeados de objetos, ¿no? Ya sea en la sala, ya sea en la cocina, objetos de cocina, objetos del dormitorio, ¿no? Y cuando estamos en la calle también, estamos rodeados de ¿qué? De autos, personas, árboles, todo ello es sustantivo. El sustantivo es todo aquello que nos rodea, ¿ya? Hablamos entonces de personas, hablamos de animales, hablamos de cosas, ¿no? Hablamos también de sentimientos, ¿ya? Puede ser concreto, abstracto, ¿ya? Podemos hablar en forma individual, ¿no? Podemos hablar también en algo colectivo, ¿no? A un grupo, por ejemplo, también. Entonces, eso es un sustantivo. Pronombre, pro, reemplaza al nombre, ¿no? En este caso, los más conocidos, ¿cuáles son? Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, ¿no? Y un término sustantivado. A ver, vamos a ver entonces en el ejemplo. Por ejemplo, Máximo es el último en llegar a la asamblea. Esto de aquí es una oración. Máximo es el último en llegar a la asamblea. Pregunta, ¿de quién estamos hablando? ¿Estamos hablando de quién? De Máximo, ¿ya? Y Máximo es un sustantivo. Recuerdan que les había dicho hace unos minutos que sustantivo es todo aquello que nos rodea, ¿no? Personas, animales, ¿no? Objetos, lugares, sentimientos, todo ello. Y Máximo es una persona, por lo tanto, esto es un sustantivo. Por lo tanto, en este caso, este sintagma nominal, ¿no? Es un sintagma nominal, ¿por qué? Porque aquí hay un núcleo sustantivo. El núcleo es el sustantivo Máximo. Veamos la siguiente oración. Él es el último en llegar a la asamblea, ¿no? Él es el último en llegar a la asamblea. Él reemplaza a una persona. Básicamente estamos hablando del sexo masculino. Por ejemplo, vamos a mencionar aquí a alguien presente. Leonardo es el último en llegar a la asamblea. Él es el último en llegar a la asamblea. Él reemplaza a la persona o al sustantivo Leonardo. Entonces, esto es un pronombre. A esto se conoce como núcleo pronombre. Por lo tanto, esto es un sintagma nominal. ¿Por qué? Porque hay un pronombre, ¿no? Estamos hablando de un pronombre. Bien. El último en llegar participa de la asamblea. El último en llegar participa de la asamblea. Bien.
Cuando hablamos del último en llegar, de hecho que se refiere a una persona, ¿no? En este caso está reemplazando a un nombre, a alguien, ¿no? Pero no es como en el caso anterior, ¿no? Que simplemente yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, es una palabra. Aquí es como una especie de una frase. El último en llegar. Todo ello hace referencia a una persona. Por ejemplo, vamos a mencionar Leonardo. Leonardo participa de la asamblea. Ah, entonces todo esto es el núcleo sustantivado. Por lo tanto, esto es un sintagma nominal. Bien, veamos otras funciones. A ver, otras funciones sintácticas que desempeña ese sintagma u oración. Por ejemplo, tenemos el caso de un pronombre, de un complemento de nombre. Cuando decimos, por ejemplo, la oración, Arequipa, la ciudad blanca está en peligro. Bien, ustedes acá han observado dos comas, entre comas, la ciudad blanca. Cuando hablamos de la ciudad blanca, sí o no que estamos haciendo referencia a Arequipa, ¿no? Entonces, esto de aquí se conoce también como lo que es una proposición, ¿no? Una aposición, perdón, aposición que hace referencia o está aclarando respecto al sustantivo anterior, ¿no? Que en este caso es Arequipa, ¿no? Arequipa, porque yo simplemente pude haber dicho, ¿no? Arequipa está en peligro, pero quiero aclarar de qué Arequipa, ¿no? Arequipa, la ciudad blanca, está en peligro, ¿no? Entonces eso referencia a un complemento de nombre. Luego tenemos un complemento directo. Muestro la denuncia de la comunidad, ¿no? Bien, entonces, en este caso, pues, aquí se menciona el complemento directo, ¿no? La denuncia de la comunidad, ¿no? ¿Cómo yo reconozco el complemento directo? Mediante la pregunta, ¿no? ¿Qué? ¿Qué muestro? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Más el verbo. ¿Qué muestro? La denuncia de la comunidad. Por lo tanto, eso es un complemento directo. Y un atributo, el atributo hace referencia en este caso básicamente a un verbo copulativo, ser o estar, y el verbo copulativo en este caso es. Todo lo que viene después del verbo es, eso es un atributo. Lima es, ¿qué es Lima? Lima es la capital, esto es un atributo. Pero bien, quizás esto un poquito lo voy a confundir, ¿no? Vamos a centrarnos solamente en los tres primeros. Recordemos entonces que es un sintagma nominal cuando veamos la presencia de un sustantivo, o cuando hablamos de un sustantivo, cuando hablamos de un pronombre, o cuando hablamos de un término sustantivado. Bien. Pero ya estaba separado con el joven, ni se dio cuenta. A ver, ahora sí, ya que quieren hablar, a ver, ¿quién quiere hablar? Alex quiere hablar, ¿no? Bien, gracias, Alex. Alex. ¿Aló, aló? Alex. A ver, estudiantes, a ver, ¿podrían proponer en este momento un ejemplo, un ejemplo de sintagma nominal donde hagamos mención de un sustantivo? Puede ser persona, puede ser objeto, puede ser un lugar X de quien hablamos o de quien estamos mencionando en este caso. A ver, están muy calladitos hoy día, no sé qué ha pasado. Disculpe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Podrían proponer ahora ustedes un ejemplo de sintagma nominal donde notemos la presencia de un sustantivo? Puede ser una persona, puede ser un lugar, puede ser un objeto. Recuerden que el sustantivo es todo ello, ¿no? Un ejemplo X, a ver, de sintagma nominal. Con sustantivo, con núcleo sustantivo. Sería un ejemplo, Juanito volvió de jugar fútbol. Juanito volvió de jugar fútbol, ¿no? ¿Cuál sería el sustantivo en este caso? ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estaríamos hablando, Leonardo? Juanito, Miss. De Juanito, muy bien. Ahora, en este caso el sustantivo es una persona, Juanito, pero ahora no vamos a mencionar persona. Vamos a mencionar a un sustantivo que sea un lugar, a ver. Un lugar. A ver, propongan un ejemplo, a ver, de un lugar, a ver, hablemos de un lugar. Miss, el circo es muy divertido. El circo es muy divertido. ¿De quién estamos hablando? Del circo.
Muy bien, muy bien. Sustantivo, lugar sería circo, ¿no? Muy bien, el núcleo sustantivo sería circo en este caso, ¿no? Y si hablaríamos de un animal. Gracias, Miriam. A ver, ¿alguien más que está presente aquí? Fanny, a ver, Fanny. Hola, Miss, buenas noches. Sería A ver, el león Aquí es está, grande. Miss. A ver, un ratito, Fanny, por favor. A ver, vamos, Ya, Stephanie. A ver, Miss, ya, no se preocupe. Stephanie. El león es muy grande. El león es muy grande, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Del león. El león. ¿Cuál es el sustantivo entonces? ¿O el núcleo sustantivo? El león es muy grande. No, el león sería. Es muy El grande. león. Ajá, el Es muy león, nada grande. más, el león. Ya, muy bien. A ver, un pronombre, a ver, vamos a hablar de un núcleo pronombre. A ver, Fanny, ahora sí, un pronombre. Puede ser en primera persona yo, en segunda persona tú, tercera persona él o ella, ese es en singular, y en plural, primera persona nosotros, segunda persona ustedes, y tercera persona ellos o ellas. A ver, un ejemplo. ¿Aló? ¿Aló? Miss. Fanicita, por favor, a ver, un Ay, ejemplo, Miss. a ver que sea un pronombre. A ver, Miss, de una oración, ¿verdad? Sí, una oración. A ver, Miss. A ver, Miss, con mi nombre, Miss. Bueno, Fanny va a viajar. Ya, reemplaza ahora un pronombre. Pronombre. Sí, pronombre. Pronombre reemplaza a la persona. Ay, a ver. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellas. Si es Ah. Fanny, ¿cómo sería? La señora Fanny va a viajar. No. Los pronombres son yo en primera persona, tú en segunda persona, él o ella, tercera persona, pero en singular. Y en plural sería primera persona nosotros, segunda persona ustedes y tercera persona ellos o ellas. Si estamos hablando de Fanny, ¿qué pronombre podría reemplazar a Fanny? Sexo femenino y en singular. ¿Cómo sería? A ver, Yo, Miss. Alondra. Alondra, a ver, Alondra. Mis buenas noches, sería ella va a viajar. Correcto, ella, ¿no? Reemplaza Fanny por ella, ¿no? Ella va a viajar, ¿no? Y si fuera, por ejemplo, yo dijera, a ver, Alondra y su mamá van a viajar. ¿Qué pronombre reemplazaría? Sería en plural, Sería- ¿no? Ellas viajarán. Correcto, Alondra, muchas gracias. Ellas viajarán. Ellas reemplaza a Alondra y su mamá, ¿correcto? Muy bien, Alondra, gracias, Alondra. Gracias, Fanny, también por tu participación. Pasemos Ay, Miss, entonces. no se preocupe. Pasemos entonces ahora a sintagma verbal. Yo me centro más en esto porque esta parte es importante, ¿ya? Y también otra parte importante que es el sintagma verbal. A ver, verbal, ¿no? Su nombre lo dice, verbal, viene de verbo, ¿no? En este caso, el núcleo es un verbo, ¿ya? El núcleo es un verbo. Ejemplos. Ellos gritan por sus derechos, ¿no? Cuando hablamos de un verbo estamos hablando de acción, estado, movimiento, ¿no? Generalmente las acciones que realizamos, por ejemplo, ¿qué hace un gato? Maulla, orina, come, araña, molesta, duerme, ¿no? Esos son verbos, las acciones, ¿no? ¿Qué hace un perro? Ladra, duerme, ¿qué más? Come, orina, ¿no? Acciones, ¿no? Ese es un verbo. En este caso, ellos gritan por sus derechos, ¿no? Cuando hablamos de ellos, estamos hablando de un grupo de personas. ¿Cuál es la acción que realizan ellos? Gritan. Este es un verbo, por lo tanto, este es un sintagma verbal. Nunca se ejercita. ¿Cuál es la acción que realizan ellos? En este caso no se está mencionando el sujeto, pero el sujeto sería en este caso, ellos nunca se ejercitan, ¿no? En este caso el sujeto es abstracto, no está presente, pero se sobreentiende que es ellos o ellas. Ellos o ellas nunca él o ella, porque está en singular, él o ella nunca se ejercita, ¿no? ¿Cuál es la acción que realiza? En este caso, él o ella se ejercita. Verbo, ¿no? Sus compañeros lo admiran. ¿Qué acción realiza en este caso? Admirar. Su principal función es ser el predicado de la oración. Entonces, cuando hablamos de un sintagma verbal, estamos hablando básicamente de un verbo. El núcleo es un verbo, ¿ya?
Ya sabemos entonces que el verbo que indica acción, ¿no? Estos verbos también pueden estar compuestos por una sola palabra, como en este caso comió, de comer, ¿no? ¿Qué hace Esther? Comió. ¿Cuándo? Ayer, de hecho, ¿no? Porque está en tiempo pasado, ¿no? Recuerden que un verbo puede estar en tiempo pasado, puede estar en tiempo presente, como en tiempo futuro. En este caso no dice que Esther comió, el verbo es comió. En este caso, Esther ha comido. Todo esto sería un verbo, pero este es un verbo compuesto porque está formado por dos palabras. A, que viene del verbo haber, ¿no? Y otro verbo correspondiente de comido, ¿no? Yo no podría decir Esther comido, no. Esther ha comido. Todo esto es un verbo también, un verbo compuesto. Bien, entonces, a ver, un ejemplo, a ver, por favor, alguien, a ver, de un sintagma verbal, por favor. Un ejemplo sería los perros ladran mucho. Los perros ladran mucho. Muy bien. ¿Cuál es el verbo en este caso? Ladran. Muy bien, Stephanie. Gracias. A ver. Sigue levantada la manita, a ver, el manito, Alondra. Alondra, por favor, a ver un ejemplo. Las palomas volarán. Ya, las palomas volarán. ¿Cuál es la acción que realizan las palomas? Volarán. ¿Ese sería él? ¿Volarán? ¿Volarán qué acción? ¿Qué es entonces en este caso? Ay, no sé, no escuché muy bien. Es un verbo, ¿no? Verbo, porque indica la acción que realizan en este caso las palomas. ¿Ya? Volarán. Entonces, ese es un sintagma verbal. Un sintagma verbal está compuesto por un verbo, ¿correcto? Pero habíamos mencionado también que existen otros tipos de sintagmas, que son los sintagmas adjetivales, los sintagmas adverbiales, y bueno, los sintagmas también preposicionales, que no lo vamos a mencionar, ¿no? Es un poquito más complejo. Pero pasemos al sintagma adjetival. Bueno, como su nombre lo dice, viene de un adjetivo, ¿no? En este caso, el núcleo es un adjetivo. Su principal función es la de complemento del nombre. Bien, ¿qué entienden ustedes por adjetivo? El adjetivo es todo aquello que indica una cualidad, una característica, ¿no? Describe a alguien, o sea, en este caso al sujeto, que describe a una persona, describe en este caso a un animal, ¿no? Describe a un objeto, ¿no? ¿Cómo es? Responde la pregunta ¿cómo es? ¿No? ¿Cómo es el niño? El niño es responsable, es educado, ¿no? En este caso sus cualidades, pero también puedo describir físicamente. ¿Cómo es el niño? El niño pues es alto, ¿no? Estatura, contextura, ¿no? ¿Puedo describir cada parte de su cuerpo? Claro que sí también, ¿no? Entonces, eso es un adjetivo. A ver, permaneceremos atentos a lo que dictamine el juez. Bien. Cuando hablamos de permaneceremos, de hecho que aquí hay un pronombre, de alguien está hablando. ¿Quién sería? Nosotros, ¿no? Nosotros permaneceremos, se sobreentiende, aunque no lo menciona, ¿no? Nosotros permaneceremos atentos a lo que dictamine el juez, ¿no? ¿Cómo están ese grupo, no? Ese nosotros están atentos, ¿no? Entonces, esto es un adjetivo. Bien, ese chico es muy inteligente. ¿Cómo es el chico? Inteligente, es una característica, está describiendo cómo es el chico, ¿no? Una cualidad, ¿no? Inteligente. Entonces, un sintagma adjetival está compuesta por un núcleo, que en este caso es un adjetivo, como atentos e inteligente. Bien, estudiantes, antes de que por favor culmine, a ver, ¿podrían proponer entonces en este caso, a ver, un adjetivo? Buenas noches, Miss. Juan es muy alto. Juan es muy alto. Muy bien. ¿Cuál sería el núcleo adjetival en este caso? Alto. Muy bien, Stephanie. Muchas gracias. A ver, ¿alguien más? Otro ejemplo, a ver, por ahí. A ver, alguien se me está escapando por aquí. A ver, ¿quién más está presente aquí? Miss, mi perro tiene colmillos grandes. Muy bien, Leonardo. El perro tiene colmillos grandes. ¿Cuál sería entonces en este caso el núcleo adjetivo o el núcleo adjetival? Colmillos grandes. Bueno, estamos hablando de los colmillos, pero ¿cómo son esos colmillos? Grandes. Ya, grande sería el adjetivo. Ok. Que grande describe a los colmillos. Ya, entonces todo eso sería un sintagma o una oración adjetival. Muy bien, Leonardo, gracias. ¿Alguien Gracias. más? A ver, por favor.
Miss, A ver, ¿quién? Alondra. Julie. Yuli. Perdón, Yuli. A ver, Yuli. Mi gato es muy bonito. Mi gato es muy bonito. Ya, a ver, ¿cuál sería en este caso el núcleo adjetival o el adjetivo? Muy bonito. Ya, bonito nada más. Bonito. Ajá, bonito. ¿Ya? Porque ese muy ya es un adverbio. Porque ese muy indica algo que es demasiado bonito, ¿correcto? O muy, mucho, ¿no? Bastante, en extremo, ¿no? Eso indica, ¿no? Ese muy. ¿Ya? Reemplaza demasiado. Entonces, bonito nada más, ¿ya? Ajá. Bien, Yuli. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? ¿Un ejemplo? Miss. A ver, Fanicita, a ver. Mi hija juega mucho. Ya, tu hija juega mucho. A ver, ¿cuál sería en este caso el núcleo adjetival? Juega, Miss. Aquí. No, ese sería un verbo. A ver, Lo que realiza tu hija es jugar. claro. Ya. Estamos hablando de un sintagma adjetivo, estamos hablando de un adjetivo. Algo que describa a tu hija, a ver. Miss. Algo que describa a tu hija. O el juego, que describa el juego en este caso. Allá, o sea, puede ser mi hija juega pelota. Algo así. Ya. Pero no está describiendo ni a hija ni a pelota. ¿Cómo es la pelota o cómo es tu hija? Miss, buenas noches. Sería mejor así. Mi hija juega con una pelota. ¿Cómo es esa pelota? Redonda. Muy bien, ahora sí. Ah, Redonda, ya. ¿ya? Ay, Ese ya, es mi- ¿Cómo es la pelota? ¿Ya? Redonda. Ay, ya. Ya. Gracias, Fanicita. Ay, Miss. No importa intentando, Miss. ¿Alguien quiere hablar? Buenas noches, Miss. Está buscando el adjetivo, pues, ¿no? Ya, a ver, no escucho quién me está queriendo hablar. A ver, Es un adjetivo. ¿Quién me está hablando, por favor? A ver, ya me perdía. Jennifer. Jennifer, hola Jennifer, ¿cómo estás Jennifer? ¿Qué tal? A ver, un ejemplo, a ver Jennifer. Sería mi hermana es bajita. Mi hermana es bajita. Ya, ¿cuál sería en este caso el núcleo adjetival o el adjetivo que se está empleando? Bajita. Bajita, ¿correcto? Muy bien, gracias Jennifer, gracias. Bien, estudiantes, ¿se han dado cuenta entonces? Básicamente, cuando hablamos de sintagma o clases de sintagma, si hablamos de sintagma nominal, estamos hablando de un sustantivo, ¿no? Dentro de esa oración está un sustantivo, está un pronombre o está un núcleo sustantivado. Cuando hablamos de un sintagma verbal, pues básicamente estamos hablando de un verbo, o sea, dentro de esa oración o sintagma hay un verbo, ¿correcto? Que indica acción, estado, movimiento. Bueno, ya lo vimos eso. Y cuando hablamos de un sintagma adjetival, estamos hablando, pues, como lo dice su nombre, estamos hablando en este caso, de un adjetivo. El núcleo es un adjetivo, ¿correcto? Y ese adjetivo, pues, indica una característica, una cualidad o un defecto también podría ser, ¿no? Si hablamos de una persona, ¿no? Pero en forma general, si hablamos de un objeto o de un animal, o un objeto, por ejemplo, sería simplemente una característica, ¿no? Puede ser la forma, el tamaño, el color, todo ello. Y bien, finalmente vamos a ver el sintagma adverbial. Bien, como su nombre lo dice, adverbial. Entonces, en este caso, el núcleo, ¿no? El núcleo es un adverbio. ¿Pero qué es un adverbio? Un adverbio indica, ¿qué indica? Afirmación. Por ejemplo, si yo digo sí, ¿no? Por supuesto, eso es un adverbio. Un adverbio indica negación. Por ejemplo, no, ¿no? Eso es un adverbio. Un adverbio, pues, indica modo, ¿no? ¿Cómo fue la fiesta? ¿Cómo se llegó a realizar la fiesta? Rápidamente, velozmente, o cómo fue, ¿no? Rápidamente, velozmente, todo aquello que termina en sufijo mente, eso es un adverbio. Rápidamente, súbitamente, locamente, altamente, fríamente, eso es un adverbio. ¿Correcto? Y un adverbio también pues indica tiempo, ¿no? ¿Cuándo fue? O sea, no precisa exactamente, ¿no? Pero indica tiempo, ¿no? Por ejemplo, ayer, ¿no? Hoy, mañana, pasado mañana,
¿no? O sea, no precisa la hora exacta, ¿no? Pero indica un tiempo. O también indica cantidad, ¿no? ¿Cuánto quieres? Poco, bastante, mucho, demasiado, nada, ¿no? O indica también, cuando indica también lugar, ¿no? Cerca, lejos, ¿no? Allí, allá, ¿no? Todo ello es un adverbio. Entonces, cuando hablamos de un sintagma adverbial, básicamente aquí el núcleo es un adverbio, ¿no? Como ya les decía, puede ser un no, un sí, poco, bastante, mucho, después, aquí, allá, rápidamente, súbitamente, etcétera, etcétera. Ejemplos. Está después de esta calle, ¿no? Después. Este es un adverbio. Por lo tanto, este es un sintagma adverbial. Iré a tu casa rápidamente. Ya, todo aquello que termine en mente es un adverbio. Rápidamente. Por lo tanto, este es un sintagma adverbial. A ver, para culminar, estudiantes, y pasar luego, continuar con los ejercicios, ¿no? A través del WhatsApp, propongan un ejemplo, a ver, de un sintagma adverbial, donde se vea la presencia o se note la presencia de un adverbio. A ver, ¿alguien? Miss, buenas noches. Un ejemplo sería, iré a mi trabajo rápidamente. Iré a mi trabajo rápidamente. ¿Cuál sería el adverbio en este caso que está aplicado en la oración? Rápidamente. Rápidamente, muy bien. ¿Quién ha hablado, perdón? Jennifer. Jennifer. Ya, muy bien, Jennifer. A ver, ¿alguien más? A ver, los demás están calladitos. A ver, Brigitte, Michelle, Blanca. Miss, buenas noches. Sí, ¿quién está hablando? Hoy, Leonardo. Leonardo. Ya, Leonardo, a ver, un favor, un ejemplo. No quise levantarme temprano para ir al trabajo. No quise levantarme temprano para ir al trabajo. Uy, acá hay varios adverbios incluso. A ver. Claro. A ver. No quise ir. Esos tres creo yo. Ir No es un quise ir. verbo. Ir es un verbo. Ya, entonces no y quise. Ya. Bien. No de Sería negación. Muy bien. Y Mira. temprano también. Temprano también es un adverbio en Ah, este caso. sí, temprano. Ajá. Tres serían entonces. Bien, bien. Gracias, Leonardo. A ver, ¿alguien más? Miss, yo. Julie, a ver, Julie. Mi casa está después de esta calle. Mi casa está después de esta calle. Bien, ¿cuál es el adverbio ahí? Después. Correcto, muy bien, muy bien. O también puede ser antes, ¿no? O está en... Muy bien, gracias, Julie, muy bien. Muchas gracias, Julie. Bien, bien, con esto hemos concluido. No hemos concluido la clase, por si acaso, ¿ah? No se vayan a escapar, ¿ah? Hemos concluido a través de la plataforma Zoom. Luego vamos a continuar con ejercicios, ¿no? Le voy a enviar a través del WhatsApp, ¿no? Directora,